Amados hermanos y amigos que nos escuchan, tengan cada uno de vosotros paz, salud y bendición en esta bendecida mañana de viernes, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy continuamos la lectura del capítulo 45 del libro El deseado de todas las gentes, titulado Previsiones de la Cruz, quinta parte. Los discípulos seguían esperando que Cristo reinase como príncipe temporal. Creían que, si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería siempre en la pobreza y oscuridad, que debía estar acercándose el tiempo en que establecería su reino. Nunca creyeron los discípulos que los sacerdotes y rabinos no iban a ceder en su odio, que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor y crucificado como malhechor. Pero la hora del poder de las tinieblas se acercaba, y Jesús debía explicar a sus discípulos el conflicto que les esperaba. Él se entristecía al pensar en la prueba. Hasta entonces había evitado darles a conocer cualquier cosa que se relacionase con sus sufrimientos y su muerte. En su conversación con Nicodemo, había dicho: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero los discípulos no lo habían oído, y si lo hubiesen oído, no lo habrían comprendido. Pero ahora habían estado con Jesús, escuchando sus palabras y contemplando sus obras, hasta que, no obstante, la humildad de su ambiente y la oposición de los sacerdotes y del pueblo podían unirse al testimonio de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora había llegado el momento de apartar el velo que ocultaba el futuro. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo capítulo 16, versículo 21. Los discípulos escuchaban sigilosos de tristeza y asombro. Cristo había aceptado el reconocimiento de Pedro cuando le declaró Hijo de Dios, y ahora sus palabras que anunciaban sus sufrimientos y su muerte parecían incomprensibles. Pedro no pudo guardar silencio. Se aferró de su maestro como para apartarlo de su muerte inminente, exclamando: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mateo capítulo 16, versículo 22. Pedro amaba a su Señor, pero Jesús no le elogió por manifestar así el deseo de escudarle del sufrimiento. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que le esperaba. No estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por su propio ejemplo. Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo. La impresión que sus palabras hacían se oponía directamente a la que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores. Y el Salvador fue movido a pronunciar una de las más severas reprensiones que jamás salieran de sus labios: quítate de delante de mí, Satanás.
me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo capítulo 16, versículo 23. Satanás estaba tratando de desalentar a Jesús y apartarle de su misión. Y Pedro, en su amor ciego, estaba dando voz a la tentación. El príncipe del mal era el autor del pensamiento. Su instigación estaba detrás de aquella súplica impulsiva. En el desierto, Satanás había ofrecido a Cristo el dominio del mundo a condición de que abandonase la senda de la humillación y del sacrificio. Ahora estaba presentando la misma tentación al discípulo de Cristo. Estaba tratando de fijar la mirada de Pedro en la gloria terrenal, a fin de que no contemplase la cruz hacia la cual Jesús deseaba dirigir sus ojos. Amados oyentes, pronto volveremos con la lectura de la 6ª parte del capítulo Previsiones de la cruz. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pero sobre todo, hermanos, conservad la fe, conservadla.